condena al hermano de Pedro Sánchez. Qué raro, ¿verdad? Al final resulta que ha sido culpable, tanto él como el que le enchufó en su puesto. Qué raro, ¿verdad? Seguro, lo curioso de todo esto no es algo que era evidente, que es que era culpable tanto él como todo el que lo enchufó, infringiendo la legalidad, sino que hay mucha gente que se vanagloria de esta sentencia porque reafirma sus creencias en que hay justicia y que está bien condenado y que era culpable. Lo que no se fijan, y me resulta muy extraño, porque de hecho tienen muchos de ellos experiencia en asuntos judiciales, solo hay uno que, como siempre, es muy certero, tiene mucha inteligencia y se da cuenta de los fallos del sistema, como es Raúl, un murciano encabronado, que es el único que se da cuenta en un detalle, que yo también me di cuenta y después de ver su vídeo he dicho, hostia, menos mal que hay uno que también comparte lo que yo he visto. Y es que, claro, la condena, tú dices, le ha condenado 9 años de puta madre, pero 9 años de inhabilitación. ¿Por qué? Porque el único delito que se ha contemplado como culpable, o con prueba suficiente para condenarlo culpable, ha sido el de prevaricación. Delito que no conlleva pena de cárcel. Bien, hasta ahí bien, claro. Pero lo raro, que la gente no se da cuenta, es hilar fino, ¿no? Que los jueces deberían hilar fino porque saben mucho. Y de hecho, en la propia sentencia se contradice a sí mismo el por qué no condena por otros delitos, que yo creo que sí que incurrirían en este caso. ¿Qué delitos? Por ejemplo, el de tráfico de influencia o, por ejemplo, el de malversación. ¿Por qué? Porque si se ha quedado demostrado de que ese puesto se ha dado de manera arbitraria e injusta e ilegal, en contra de la legalidad del ordenamiento jurídico, no es un mero hecho de que se ha hecho algo arbitrariamente, es que ese hecho se ha promovido, y hay el tráfico de influencia por motivos de influencia, de poder. Hay el tráfico de influencia, cosa que ya ha dicho la sentencia, de hecho. Pero sin embargo dice que no son capaces de demostrar cuando queda claramente demostrado que hay un tráfico de influencia porque se ha cometido la prevaricación para conseguir beneficios políticos. Pero es que ahora viene la segunda derivada, que es incluso más objetiva y más rotunda y no se puede discutir, y es la malversación. Se ha utilizado dinero público para cometer un acto ilegal, con lo cual el dinero público empleado para cometer ese acto ilegal ha sido malversado. Ese dinero público para crear la plaza de la mano de Pedro Sánchez, en la cual todos los gastos que han sido derivados no solo del sueldo, sino de la instalación, del intento de ocultación de ese show delictivo, ha costado dinero del dinero público. Y hay gente que se ha lucrado por el camino, entre ellos Pedro Sánchez, pero sin embargo no se le condena por eso. Por eso la gente me sorprende cómo no sé si se quedan satisfechas, no sé si decir eso, contentas o por lo menos en paz, de decir que se ha condenado por prevaricación, cuando es todo lo contrario. Deberíamos llevarnos la mano a la cabeza, porque esto demuestra otro problema muy grave que se lleva vislumbrando desde hace tiempo y que a mí me incita a una pregunta hacia los jueces, en plan de preguntarles de qué cojones os pasa a los putos jueces, porque no os dais cuenta de que con este buenismo, porque no digo que sepáis lo que estáis haciendo y que lo hagáis lo que tenéis que hacer, sino que a pesar de, si tú conoces que en base a la realidad y en base al ordenamiento jurídico deberías de condenarlo no solo por prevaricación, sino por lo que acabo de decir antes, por tráfico de influencia y además por malversación, ¿por qué no lo haces? ¿Te faltan cojones o qué? O sea, no me vale a mí de nada que tú sepas muchísimo si luego a la hora de aplicar ese conocimiento que tú tienes no lo aplicas por falta de cojones. Entonces al final es como para nada, ¿no? Es un grave problema y no es de ahora únicamente que esta sentencia, venimos contemplando sentencias en estos últimos años muy grave, incluso más grave que la actual, en las que por miedo o por mesura o por no sé qué, incurren en sentencias o condenas tibias cuando son claramente improcedentes. Podemos poner el ejemplo del fiscal general del Estado, que no solo se demuestra que es culpable, claramente es culpable, se demuestra judicialmente que es culpable a pesar de todas las garantías procesales y demás, no entra en la cárcel por un delito tan grave, porque también ahí hay tráfico de influencia por intereses políticos y un montón de cosas más que se podrían haber incurrido. Pero es que además
el resultado es que después de la condena ni entra a la cárcel, ni nada, 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 y si lo único que pierde es el puesto de fiscal general del Estado, pero luego sigue siendo fiscal porque el Partido Socialista, que es el partido al que el fiscal general del Estado intentó favorecer y cometiendo esa ilegalidad, pues le coloca en otro puesto de fiscal en no sé dónde, escondido. Entonces, al final, no estamos limpiando la mierda, estamos metiendo la mierda debajo de la alfombra. Luego también pasó con la sentencia del Procés, por ejemplo, cuando claramente era un delito de rebelión y se le impuso un delito de sedición porque, bueno, vale, ya se sabe que estaba mal hecho, que no deberían haberlo hecho, pero para no quedar, digo yo que se dirá que a lo mejor era lo que pasaba en la cabeza de los jueces. No hay que ser muy agresivo, hay que guardar por la convivencia, por no sé qué, al final, pues yo qué sé, si ya te digo, por convivencia, buenismo o hacer política, dijeron no, vamos a levantar la liebre y vamos a dejarlo en sedición para que luego tengan facilidades, como luego se resultó, que casualidad, o otra vez, las consecuencias jurídicas de esta sentencia es que luego se indultaron a este tipo de personas que fueron condenadas. Igual que... Porque además es una cosa que yo siempre he dicho hace mucho tiempo con el delito de sedición, y lo he dicho con mis familiares que han llegado, que claramente es un delito de rebelión, primeramente y llanamente porque los que lo cometieron ostentaban un poder político y por lo tanto un poder de coerción, porque el poder de coerción no se debe entender únicamente con el poder físico de ejercer fuerza física, que también ejercieron fuerza física porque salieron a la calle, hicieron cosas físicamente que no deberían haber hecho, impidiendo la acción de los policías y actos de traición a España, ¿no? Traicionando directamente a la Constitución, con lo cual tampoco se contempló un delito de traición, pero bueno. Pero es que, aparte de todo eso, quien tiene el poder de generar normas que son coercitivas, porque normas que el político plasma en un papel son de obligado cumplimiento para todo el mundo, erga omnes, y tiene consecuencias, y de ahí derivan consecuencias positivas o negativas, de las cuales se tienen que hacer responsables los que han dictado esas normas. Y sin embargo, los jueces de nuevo fallan aplicando el ordenamiento jurídico, dejando todo en sedición y no en rebelión, cuando los que ejercen el ejercicio de la coerción está claro que se ejerció, ¿no? Y con lo cual no se puede hablar de una mera sedición, sino que una rebelión. Una sedición sería si ciudadanos sin poder político proclaman esa separación del Estado. No tienen poder coercitivo, no tienen poder tal, y si no ejercen violencia, pues sería sedición, porque simplemente están proclamando esa separación. Pero si me levanto en armas cualquier ciudadano, o yo, si tuviera poder político, ejerzo ese poder político con coerción, pues al final estamos hablando de rebelión. Pero bueno, no me quiero liar porque al final me voy por los cerros de Úbeda por poner ejemplos para acreditar el estado tan lamentable en el que estamos, del que difícilmente tenemos salida, porque si el único resquicio o la última carta que tenemos de salvaguarda de la convivencia, de la Constitución, del ordenamiento jurídico son los jueces, y los jueces luego no desempeñan su labor con rigor, pues nos quedamos con el culo al aire y las consecuencias siempre las pagamos los mismos. Y ya no quiero hablar más de consecuencias, pero igualmente, por poner ya el último ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional, en la cual, de nuevo, la gente decía que no, eso es constitucional, no pasa nada, si eso se ha hecho legal. Y yo siempre decía que no a mis amigos, incluso conocidos que como yo son juristas y tal, decían, no, Juan, es que, claro, picha, no, eso es legal, no está vulnerando ningún derecho fundamental. Y yo decía que sí. Al final se demostró de que sí, en el Tribunal Constitucional, de que vulneran derechos constitucionales. A ver quién me diga que venga aquí alguien a mí a demostrarme dónde carajo están las consecuencias jurídicas de ese quebrantamiento, esa vulnerabilidad flagrante de derechos fundamentales. Ninguna. Entonces, a ver, ¿qué quiere que te diga? Defensa de la democracia, del ordenamiento jurídico tenemos poca, y por los jueces parece que muy poca intencionalidad de aportarla. Sí, de disfrazar un poco, de guardar los muebles, podemos decir, ¿no? Como por usar un dicho popular. De guardar los muebles, de guardar las apariencias, de ejercer esa labor que tienen encomendada parcialmente, sin realmente ser rigurosos en su ejercimiento. Por eso es grave, y por eso yo me di cuenta, y me parece muy de destacar, ¿no? O de reflexionar, y que la gente le dé un par de vueltas y yo conocer, por favor, que a lo mejor me puedo equivocar, por supuesto, vuestras impresiones sobre el asunto.
A ver si creéis que no, que está completamente certero todo lo que la sentencia, ¿no? La condena de prevaricación pura, que se llama, ¿no? Porque de hecho, es que os animo, yo os animo, y gracias a la tecnología tenemos incluso cada vez más herramientas como la inteligencia artificial que podéis hacer consultas de este tipo, aunque no tengáis conocimiento de derecho, seáis legos en derecho, no seáis juristas, lo que sea, simplemente os interese conocer la realidad de las cosas. Y le podéis preguntar, como por ejemplo, que te lo juro, os animo, delito de prevaricación, ChatGPT, Gemini, el que tú uses, y le dices, a ver señor, delito de prevaricación, dime la tasa en España de condenas por el delito de prevaricación pura, es decir, que no conlleva concurso con otro tipo de delito, frente a lo contrario, penas por delito de condenas por delito de prevaricación que sí incurren con el concurso de otro tipo de delitos. Y te va a decir ChatGPT, te lo adelanto ya, porque si no lo quiero buscar, te lo digo, pero bueno, lo puedes certificar tú por ti mismo, está en tu mano, si no me quieres creer, que te va a decir, es que el delito de prevaricación en concurso con otros gana por goleada. ¿Por qué? Porque es muy raro, de hecho el porcentaje te lo va a dar, que ronda a aparecer un 10-15% el de prevaricación pura, sin embargo, contra el 90-85% en concurso de delito, te va a decir, y es de lógica, por eso te digo que me extraña que un juez que debería tener lógica y conocimiento de sobra para llegar a estas conclusiones, y dado el caso particular, así debería haber sido, que si se genera este delito de prevaricación no es meramente por una mera arbitrariedad, sino es para conseguir un fin, o bien influencia en la presidencia del gobierno, o responder a presiones de la presidencia del gobierno, porque este segundo punto es obligatorio, un rendimiento económico por parte del hermano de Pedro Sánchez, porque al fin y al cabo ese dinero que ha percibido esa persona ilegalmente es un dinero malversado, o lógicamente, al haber sido ilegal el hecho por el cual él empezó a percibirlo. Entonces todos los rendimientos retributivos que percibió a partir de ese momento son también ilegales. Los rendimientos retributivos ilegales que provienen de dinero público es malversación, porque no se destina el dinero público para lo que legalmente está establecido. Eso ya de per se es malversación, y eso lo sabe todo el mundo, todo hijo de vecino. Lo debería saber un juez. Entonces no hace falta demostrar, como dice la sentencia, que no, es que como no se puede demostrar que a quien benefició, a quien no sé qué, ni cuánto, que está claro que a quien benefició, no hace falta encontrar pruebas de influencia o a quien beneficia, porque ya tenéis a uno que beneficia sí o sí, que es el hermano de Pedro Sánchez, porque ha percibido un dinero público que no debía haber percibido, robando dinero público, con lo cual malversando. Entonces, buscarlo por ChatGPT y decirme a ver qué pensáis, a ver si no tengo yo razón. Yo lo tengo muy claro, vamos, yo lo tengo clarísimo. Y además que te lo va a decir el ChatGPT, de hecho, porque además ChatGPT me gusta un montón porque cada vez lo uso más y te ayuda mucho a estructurar tus ideas, no darte la razón ni quitártela. Eso ya es tu ser crítico, ¿no? Y ser analista por ti mismo, pero te ayuda a estructurar los datos, ¿no? Y una de las cosas que llegas a la conclusión es que, claro, vamos a intentar encontrar un ejemplo de alguien que podría solo prevaricar, no cometer otro tipo de delito. Y claramente, como te dice GPT, te da pistas, pues normalmente el delito de prevaricación pura, que solo no se comete con otro tipo de delito, suele suceder en casos como en los que la persona que puede o debe tomar esas decisiones públicas, ¿no?, administrativas, lo hace ilegalmente por desconocimiento, no porque busque un fin concreto, ¿no? Entonces, claro, es que está claro que ese caso no se da aquí, es que sabían lo que estaban haciendo y se daba para que esa persona tuviera algo que no se merece y que la obtiene en contra de la normativa jurídica, del ordenamiento jurídico. Eso está clarísimo. O porque, o sea, lo normal podríamos pensar que sea porque yo, por ejemplo, imagínate que yo soy administrativo del Estado, yo qué sé, sí, administrativo del Estado, soy oficinista, lo que sea, y hay un procedimiento, yo qué sé, de la ciudadanía por el cual tienen que tramitar un procedimiento los ciudadanos en mi oficina.
Y hay unos pasos que yo tengo que seguir. Y conozco los pasos que tal. Y yo los incumplo, esos protocolos, ese procedimiento, no por desconocimiento, porque lo conozco, sino porque a lo mejor por vaguería o por lo que sea, por dejadez, lo que incumplo. Estoy cometiendo un delito de prevaricación porque no estoy haciendo cumplir la legalidad y el ordenamiento jurídico. Eso es un delito de prevaricación pura, por poner ejemplos, ¿no? O el desconocimiento puro, que es muy difícil de demostrar, porque además, si tú has llegado a un puesto público, se supone que tienes que saber los conocimientos que tienes necesarios para desarrollar esas funciones, y si no, pues el otro. Para que veáis la diferencia tan grande que hay entre estos supuestos de prevaricación pura frente al de prevaricación en concurso con otro tipo de delito. Pero bueno, solo era eso, chicos. Yo así por lo menos me desahogo o suelto esta píldora de reflexión para que le den una vuelta, a ver si pensáis también que los jueces se quedan cortos, no sé si por miedo, por presiones, porque claro, aquí se han demostrado. No, yo no quiero decir que los jueces prevarican, porque yo no lo sé. Pero aquí hay un montón de servidores públicos que cometen delitos, no solo los políticos, también la policía y un montón de otras entidades. O sea, nadie está libre de pecado, nadie está limpio como una patena, todo el mundo es susceptible de cometer delitos. Por eso hay que estar siempre encima y hay que fiscalizar y criticar y poner el dedo en la llaga para que estas cosas no ocurran y no queden impunes. Y a lo mejor ha podido pasar, a lo mejor es por mero miedo. Yo simplemente estoy lanzando reflexiones, ¿no? A lo mejor lo ha sido por miedo, por lo que he dicho al principio, por ser precavido, para guardar las apariencias, pues yo qué sé, porque ha recibido presiones de alguien que no le convenía que su hermano entrara en prisión, que está muy feo, no sé. Pero lo que está claro es que no es lógico que se le condene, además que no solo ha sido la hermana, han sido como a 9 personas, ¿no? Por un delito de prevaricación por haber creado la plaza, que significa que se ha percibido un dinero que no se debería haber percibido, un dinero público, lo cual la legislación está ahí sí o sí, quiera Dios o no quiera. Haya, como ha dicho de hecho la sentencia, es que hay partes de la sentencia que están muy bien y otras que me hacen mucha gracia porque no las entiendo. Como no, es que estas cosas no, porque las partes no están legitimadas para esto no, porque no sé qué. Bueno, pero picha, tú eres juez y tienes las pruebas necesarias para ser el propio que dilucide las consecuencias jurídicas de los hechos cometidos. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Que solo soy un tío rayado. Bueno, chavales, espero que paséis buen día y no mucha calor, que es difícil, pero bueno, es lo que hay, estamos en verano, no pasa nada. Cambio climático no es. Chaito.